Las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe encierran en sí muchos conocimientos. Esto significa que uno aprende de todas las personas, sobre todo de aquellos tatas mayores que han llevado una vida entera en esta religión. Por eso, si usted quiere ser un buen palero, usted tiene que escuchar las diferentes opiniones que tienen los mayores, los tata inquisi o los tataitas, para así poder expandir más sus conocimientos. Si usted existen 5 o 6 paleros que son mayores, que todos tienen ahijados y tienen engangas entregadas, cuando ellos están diciendo algo, ellos tienen los conocimientos que han sido aceptados por muchos munanzos congos, al cual usted no puede reprimir, creyendo que lo que usted sabe es lo perfecto. Para usted ser un buen palero, lo primero que tiene que hacer es escuchar a los mayores. Cuando usted discute con una persona que sabe, usted no va a aprender nunca en la vida nada. Porque esa persona, ese tata, lo va a cerrar directo y no lo va a dejar que usted aprenda. Y esto va a ser para usted una consecuencia grave, porque usted está discutiendo con una persona que sabe y usted lo que lleva de rayado son 3 años. Usted puede ver infinidades de fundamentos y cosas que usted desconoce, porque usted nunca ha tenido tiempo de salir de donde usted está. Queremos decir que esta religión es neta afrocubana, que todas las personas que la procesan, que no sean de Cuba, han aprendido lo que los cubanos le han transmitido. Esto quiere decir de que existe canguleros o mayumberos que gozan de un gran prestigio, que tienen gran conocimiento en esta religión, y por ninguna razón usted puede confundir lo que usted puede estar leyendo, que hay que ser palero viejo para interpretar lo que los libros dicen. Es cierto que los libros de Lidia Cabrera pues son uno de los mejores libros existentes, pero muchos escritos que han sido escogidos de Lidia Cabrera, que en paz descanse, fueron sacados de la policía cuando esta religión era perseguida y buscaban a los paleros a su casa, le sacaban la enganga y se le llevaban sus escritos. Esto sucedió en Cuba. Los paleros siempre han estado ocultos. Nunca los paleros se han dado ese alarde de que ellos son paleros. Usted puede pasar espíritu y no crea que porque usted pasa espíritu usted es un bárbaro. Porque aquí casi todo el mundo pasa espíritu. Al menos los que están en esta religión. Bueno, que existen otros que no pasan el espíritu, bueno, eso le va a traer consecuencias. Porque siempre que uno comience cualquier religión de esta índole, uno empieza asistiendo a las misas espirituales. Después que usted corona los espíritus, usted va a coger el camino que los mismos espiritistas le dijeron. Si usted es santero y usted no lo pasaron primero por el palo, bueno, eso usted es problema de usted. Usted ahora no puede tener una enganga. Que no, que le damos una ganga espiritual, todo eso es cuento. No, es que mi espíritu me pidió una ganga, que hizo una ganga. Usted está haciendo una enganga, pero usted no sabe nada de eso. Los secretos son tan ocultos que nadie puede llegar a ellos. Hacerle una enganga no es poner palo ni piedra. Estamos viendo cómo ha aprendido una empemba al Cuyo, Lucero Monte, Lenguá. Vamos a presenciar un trabajo para real en contra de nuestros enemigos,
y así poder abrir también nuestros caminos. Podemos ver que el palero tiene un tronco donde ese tronco tiene entizado hasta soga de un ahorcado. Es importante poner en la enganga soga de un ahorcado porque es parte de las cosas que lleva la enganga. Una de las cosas también importantes que tiene que tener la enganga, que no puede faltar, es lo que le sacan a la vaca del estómago, que le dicen la madre. Esto es una bola que va haciendo ella de pelo en el estómago, que cuando la mata se la sacan, pero eso puede estar entre miles de vacas, lo puede tener una. Eso es importante también ponerlo en la enganga, porque yo sé que mucha gente no lo sabe. Eso es importante también. El palero tiene siempre, muchas veces, que guindar los trabajos. Cuando hay convenios o tratados con guindabela, sacaempeño, rompecompone, el palero guinda los trabajos al sol. Los guinda también afuera a la intemperie, para que le des la luz de la luna o le des la luz del sol, o la luz de las enqueles o del propio celeste, del propio enzulo, el cielo. Siempre los ganguleros trabajan con la naturaleza en un complemento fijo y junto con todos los astros, llevando así la fuerza y el poder que posee o que ejerce la propia naturaleza. Yo veo que existen personas que, porque creen que han leído un libro o creen que han visto 2 programas del Tati Iraca Batalla Mundo, ya cree que se la sabe toda. Están equivocados, están en un error. Los paleros tienen que aprender a través de los años. No existen paleros, por muy buenos que sean, que aprendan ni en 1, ni 2 años, ni 3, ni 4, ni 5. El palero aprende con el paso del tiempo. No existen engangas poderosas si no pasa el tiempo. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Por eso que cuando hay una enganga que ha sido heredada de diferentes padrinos, eso es una enganga poderosa, porque la tuvo 40 años una persona, después la tuvo 30 años otra persona y fue heredada, y otra persona la tiene 20 o 30 años más. Es una enganga de 100 y pico de años, y entonces es una enganga poderosa donde trabajaron verdaderos ganguleros que tienen gran prestigio. Ahora usted tiene una enganga que se la armó su padrino en 3 días y usted cree que lo que tiene es ahí cogido a Dios por la barba. No es así. No es así. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. No se crean que porque ustedes tienen una enganga, ustedes tienen la varita mágica y que ustedes lo van a resolver todo. Esto no funciona así. Yo explico todo esto no porque realmente me interesa lo que hace nadie, porque ya yo veo que existen tantos que están confundidos que yo creo que no voy a llegar a lograr de que comprendan más esta religión. No cabe duda que el poder de la propia naturaleza es parte importante en el trabajo que hace el gangulero. Muchas veces no hemos comprendido la realidad cierta de estas manifestaciones o de esta cultura afrocubana, y entonces creemos que porque somos ganguleros, somos paleros, ya tenemos el, como decimos, el bate en la mano y vamos a batear de todas formas la pelota. No, usted va a batear la pelota y se va a ponchar.
como se han ponchado otros paleros. Usted aprenda. Cuando existen 4 paleros que están discutiendo o poniendo diferentes puntos religiosos, usted se queda callado, porque usted tiene su punto religioso también. Usted va a aprender lo que dice aquel, lo que dice el otro y lo que dice el otro. Y junto con esas opiniones, usted va a dar respuesta a las opiniones mismas que usted tiene. No crea que porque lee 2 libros de Lidia Cabrera, usted se la sabe todo, porque esos son cuentos que tiene ella ahí también. Son muy buenos, no lo digo que no. Y ayudan a muchas personas cuando esta persona sabe y comprende, interpreta lo que están diciendo. Ninguno que sea palero va a entender nada ahí. Yo simplemente aclaro estos puntos porque sé que existen muchas personas que están viendo estos programas y que muchos han obtenido mejor conocimiento. Usted ponga más conocimiento a lo que usted tiene, a lo que usted sabe ya. Y así usted va a lograr mejor convencimiento de los trabajos que usted mismo hace. Ahora, no crea que porque usted tiene una enganga que se le hicieron hace 1 año, 2 años, 3 años, 5, 7, 8, ella es una enganga que es bárbara, que se come a todos los otros paleros y que va a pelear con otro palero y va a ganar. No vas a ganar, vas a perder. Porque las engangas se van construyendo con el paso del tiempo y de los años. El padrino te va diciendo a través de los años lo que tiene que ir poniendo, porque no hay ningún padrino, a no ser que sea un padrino tonto, que te vaya a dar todo lo que lleva una enganga. No creo en la mentira de otros. Y siempre me he caracterizado por decirle la verdad a cualquiera. No me ha interesado si sabe o no sabe. No existen fundamentos de enganga de 4 vientos. Existen fundamentos y no enganga de 4 vientos guatariamba. El mundo lleno de intriga. Los curonfindas no son engangas. Los curonfindas son fundamentos. Ochosi no tiene enganga. Ochosi tiene fundamento. Guatariamba. No existen engangas de mamá chola, de la Caridad del Cobre. Existen candangos o fundamentos de mamá chola. No existe una enganga de mamá chola. No existe. A no ser de que ahora la hayan hecho nueva y ahora tenemos una enganga de 4 vientos y tenemos una enganga de igual. Todo aquí está hecho. Aquí no puede haber ningún invento porque los verdaderos paleros se rigen por las reglas congas, afrocubanas, donde el cubano quitó cosas que no estaba conforme con ellas, incluyó sus formas cubanas. Por eso es una religión afrocubana, donde se habla el dialecto y se habla el español. Vamos a pasar a otro segmento religioso. Y aquellas mujeres humanas que están viendo estos programas, yo sé que ellas captan correctamente lo que yo estoy diciendo, porque sé que en Venezuela un 48% de las personas que lo ven son mujeres. Y en Miami por la mañana lo ven un 52% de las personas que lo ven en Miami son mujeres. Así que las mujeres parece que están muy interesadas en esta religión. Bueno, para todos los tata, tataíta, yayi, en gay, un salam aleikum de Cunanchila. Y como siempre, la verdad siempre hay que decirla. Batalla mundo.